Bienvenidos a Margen de Medianoche. En el año 385, muy lejos de las ciudades de Hispania, un obispo español fue conducido ante un tribunal imperial. No estaba en Roma, ni en Mérida, ni en Toledo. Se encontraba en Tréveris, cerca de la frontera del Rin, en una de las residencias más importantes del Imperio Romano de Occidente. Su nombre era Prisciliano. Sus enemigos lo acusaban de practicar magia, de celebrar reuniones secretas, de leer libros apócrifos y de enseñar doctrinas incompatibles con la Iglesia. También afirmaban que permitía a las mujeres ocupar un lugar excesivo dentro de sus círculos. Para algunos, era un hereje contaminado por el maniqueísmo y la gnosis. Para sus seguidores, en cambio, era un maestro, un asceta y un hombre injustamente perseguido por una jerarquía temerosa de perder su autoridad. El proceso terminó con una espada. Prisciliano y varios de sus compañeros fueron ejecutados por orden del poder imperial. Su muerte marcó un precedente terrible: un cristiano condenado a muerte por una disputa religiosa entre cristianos. Pero la ejecución no destruyó su memoria. Sus restos fueron llevados de regreso a Hispania, y según las fuentes antiguas, algunos comenzaron a venerarlo como a un mártir. Muchos siglos después, Prisciliano sería llamado el primer gnóstico de España. ¿Pero lo fue realmente? ¿Existieron comunidades gnósticas en la península ibérica durante la antigüedad? ¿Sobrevivió alguna enseñanza secreta bajo otros nombres? ¿Fueron los cátaros, los cabalistas, los sufíes o los alumbrados herederos de la misma búsqueda? ¿Y qué relación existe entre aquellos movimientos y las organizaciones que hoy utilizan la palabra gnosis en ciudades españolas? Responder a estas preguntas exige entrar en un territorio lleno de documentos incompletos, acusaciones interesadas y semejanzas que pueden engañarnos. Porque la historia de la gnosis en España no es la historia de una orden secreta que haya permanecido intacta durante 2000 años. Es la historia de una idea que desaparece y regresa, que cambia de lenguaje y que, en cada época, vuelve a formular una promesa inquietante. La promesa de que la verdad más importante no se recibe de una autoridad exterior, se despierta dentro de uno mismo. Antes de continuar, debemos aclarar qué significa la palabra gnosis. En griego, gnosis significa conocimiento. Sin embargo, no se refiere únicamente a conocer un dato, memorizar una doctrina o aceptar una explicación. En los textos que solemos llamar gnósticos, la gnosis es un conocimiento transformador. El ser humano descubre quién es, de dónde procede, por qué se siente extranjero en el mundo y cómo puede regresar a una realidad superior. Algunas antiguas corrientes cristianas enseñaron que sobre el universo visible existía una plenitud divina. El mundo material no habría sido creado directamente por el Dios Supremo, sino por una potencia inferior, ignorante o arrogante. En el interior de ciertos seres humanos permanecería atrapada una chispa procedente de lo alto. La salvación no consistiría solamente en creer, obedecer o participar en un rito. Consistiría en recordar. Recordar que el espíritu pertenece a otro lugar. Pero ni siquiera en la antigüedad existió una única religión llamada gnosticismo, con un fundador, una sede y una doctrina universal. Había maestros y comunidades diferentes. Valentinianos, setianos y otros grupos interpretaban de maneras distintas a Jesús, la creación, el alma y la salvación. Algunos investigadores actuales incluso consideran que la palabra gnosticismo puede ocultar esa diversidad si se utiliza como si todos aquellos movimientos hubieran formado una sola iglesia. Esta precisión será fundamental durante nuestro viaje. Utilizaremos la palabra gnóstico para hablar de sistemas antiguos que comparten determinados mitos y formas de salvación mediante el conocimiento. Hablaremos también de gnosis en un sentido más amplio cuando aparezca la búsqueda de una experiencia interior de lo divino. Y finalmente, encontraremos movimientos modernos que se llaman gnósticos, aunque sus doctrinas nacieran muchos siglos después
y mezclen fuentes muy diferentes. Estos tres significados se rozan, pero no son idénticos. Confundirlos permite construir una historia emocionante, aunque falsa. Una cadena secreta que comenzaría en Alejandría, atravesaría la Hispania romana, sobreviviría entre los cátaros, se ocultaría de la Inquisición y reaparecería en las escuelas esotéricas contemporáneas. No existe ninguna prueba de esa cadena. Lo que sí existe es algo más humano. Preguntas semejantes formuladas por personas que vivieron en mundos muy distintos. Durante los primeros siglos de nuestra era, Hispania no estaba aislada. Sus puertos comunicaban la península con el norte de África, Italia y el Mediterráneo oriental. Comerciantes, funcionarios, soldados, viajeros y predicadores transportaban mercancías, noticias y creencias. Las comunidades cristianas hispanas mantenían relaciones con otras iglesias del imperio. Por tanto, es perfectamente posible que determinadas ideas vinculadas a los debates gnósticos circularan por la península. Sin embargo, posibilidad no significa prueba. En Egipto se conservaron códices que contienen el libro secreto de Juan, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de la Verdad y muchos otros escritos. En Hispania no hemos encontrado una biblioteca gnóstica equivalente. Tampoco poseemos una inscripción que identifique con seguridad un templo valentiniano o una comunidad setiana. La mayor parte de lo que sabemos sobre el cristianismo hispano más antiguo procede de cartas, concilios y textos escritos por quienes deseaban establecer los límites de la doctrina correcta. Incluso los nombres pueden llevarnos a error. En el siglo III hubo un obispo hispano llamado Basílides, relacionado con las sedes de León y Astorga. Pero aquel Basílides no era el célebre maestro gnóstico que había enseñado en Alejandría más de un siglo antes. Compartir un nombre no convierte a dos personas en portadoras de la misma doctrina. La primera figura verdaderamente decisiva para nuestra historia aparece en el siglo IV. Pristiliano nació probablemente hacia mediados de aquel siglo en una familia acomodada de la Hispania occidental. Su lugar exacto de nacimiento continúa siendo discutido. Las fuentes lo describen como un hombre culto, elocuente, de origen noble y dedicado al estudio. Comenzó como maestro laico y reunió a su alrededor a personas interesadas en una forma rigurosa de vida cristiana. El cristianismo acababa de atravesar una transformación inmensa. Había pasado de ser una religión perseguida a recibir el apoyo de los emperadores. Los obispos poseían cada vez más autoridad. Los concilios definían fórmulas doctrinales y las fronteras entre ortodoxia y herejía adquirían consecuencias políticas. Al mismo tiempo, muchos creyentes temían que una iglesia cercana al poder hubiera perdido la intensidad espiritual de los primeros tiempos. Pristiliano ofrecía disciplina, estudio y experiencia. Sus seguidores ayunaban, practicaban la continencia y dedicaban largas horas a la lectura de las Escrituras. Se reunían en casas y, según las acusaciones de sus adversarios, también buscaban lugares apartados durante determinados periodos del calendario. Defendían que los cristianos preparados podían leer textos apócrifos, siempre que supieran distinguir en ellos la verdad del error. Para Pristiliano, prohibir un libro no eliminaba necesariamente su utilidad. Un lector instruido podía examinarlo, rechazar lo falso y conservar aquello que consideraba valioso. Esta posición resultaba peligrosa para quienes entendían que la interpretación debía permanecer bajo el control de los obispos. También resultaba inquietante la presencia de mujeres en el movimiento. Varias mujeres de posición social elevada apoyaron a Pristiliano y participaron en los círculos ascéticos. Los adversarios transformaron esa participación en sospecha. En las polémicas de la antigüedad tardía, acusar a un rival de reunirse con mujeres, practicar magia o esconder inmoralidad detrás del ascetismo era una forma habitual de destruir su reputación. Esto no significa que todas las acusaciones fueran inventadas.
significa que no podemos leerlas como si fueran una grabación neutral de los hechos. En el año 380 se reunió un concilio en Zaragoza. Sus disposiciones criticaron prácticas como ausentarse de la Iglesia durante ciertos periodos, reunirse en espacios privados o permitir determinadas formas de enseñanza entre hombres y mujeres. Tradicionalmente, se ha dicho que el concilio condenó a Prisciliano. Sin embargo, la interpretación de lo ocurrido es discutida, porque las fuentes no cuentan la historia de la misma manera y los cánones conservados no mencionan su nombre de forma directa. La disputa, en cualquier caso, se intensificó. Prisciliano recibió el apoyo de dos obispos, Instancio y Salviano, y terminó siendo consagrado obispo de Ávila. Sus enemigos, entre ellos Idacio de Mérida e Itacio de Osonova, consideraron que aquello convertía una corriente ascética en una amenaza para el orden episcopal. El conflicto salió de Hispania. Hubo viajes, apelaciones, maniobras políticas y cambios de poder imperial. Prisciliano intentó defenderse ante las autoridades de la Iglesia. Viajó a Roma, aunque no consiguió ser recibido por el Papa Dámaso. También buscó el apoyo de Ambrosio de Milán, sin obtener el resultado esperado. Mientras tanto, sus adversarios continuaron presentándolo como un maestro secreto, un hechicero y un corruptor. En el año 384, un concilio reunido en Burdeos volvió a ocuparse del conflicto. Prisciliano apeló al emperador Máximo, y el caso terminó en Treveris. Aquella decisión fue fatal. La discusión teológica quedó transformada en un proceso civil donde las acusaciones de herejía se mezclaron con las de magia, prácticas nocturnas e inmoralidad. La magia no era una simple extravagancia en el derecho romano. Podía ser tratada como un delito grave contra el orden público y contra la seguridad del poder. Martín de Tours trató de impedir las ejecuciones. Consideraba que una doctrina religiosa podía ser combatida mediante argumentos o sanciones eclesiásticas, pero no con la sangre. No logró salvar a Prisciliano. El obispo de Ávila fue decapitado junto con varios de sus seguidores. La victoria de sus adversarios tuvo un efecto inesperado. En vez de borrar el movimiento, produjo mártires. Los cuerpos fueron trasladados a Hispania y recibieron honores. Las enseñanzas de Prisciliano continuaron influyendo especialmente en el noroeste peninsular. A comienzos del siglo V, los concilios todavía intentaban reconciliar o controlar a obispos relacionados con aquella corriente. Y en el año 561, casi 2 siglos después de la ejecución, el Concilio de Braga volvió a condenar una serie de proposiciones atribuidas al priscilianismo. Pero aquí aparece el problema central. ¿Qué enseñaba realmente Prisciliano? Durante siglos, casi todo lo que se sabía de él procedía de sus enemigos. Lo llamaron maniqueo, gnóstico, mago y libertino. Era una combinación extraña, porque un asceta que defendía la continencia podía ser acusado al mismo tiempo de excesivo rigor y de inmoralidad secreta. La imagen del hereje se construyó acumulando todos los peligros que una comunidad deseaba expulsar de sí misma. En el siglo XIX apareció una pieza que cambió la investigación. En la biblioteca de la Universidad de Wurzburgo se descubrió un manuscrito que conservaba 11 tratados atribuidos a Prisciliano o a su círculo. Por primera vez, el acusado podía ser leído sin depender enteramente de la voz de sus jueces. Los textos no resolvieron todas las preguntas. Su autoría, su transmisión y algunas de sus ideas siguen siendo discutidas. Pero demostraron que la etiqueta de gnóstico no podía aceptarse sin examen. En ellos se encuentra una intensa preocupación por las escrituras, el ascetismo y la lucha espiritual. También se afirma a Dios como creador, y se rechazan ideas que no encajan fácilmente con el dualismo radical atribuido por sus enemigos. Prisciliano valoraba escritos apócrifos, utilizaba interpretaciones simbólicas y hablaba de fuerzas espirituales.
Nada de eso basta para convertirlo en discípulo de Valentín o de los autores del libro secreto de Juan. Muchos cristianos de la antigüedad practicaban el ascetismo, interpretaban alegóricamente la Biblia y creían en potencias invisibles sin aceptar un demiurgo ignorante ni una chispa divina atrapada por un creador inferior. Algunos especialistas han encontrado influencias o semejanzas gnósticas y maniqueas en el priscilianismo posterior. Otros consideran a Prisciliano un cristiano niceno de disciplina extrema, cuya figura fue deformada durante una lucha por el poder y la autoridad. La respuesta más honesta se encuentra entre las dos certezas absolutas. No sabemos lo suficiente para declarar que Prisciliano fue el fundador de una iglesia gnóstica española. Tampoco podemos reducir su movimiento a una simple calumnia sin contenido doctrinal propio. Sabemos que defendió una forma carismática, ascética y exigente de cristianismo, que permitió el acceso controlado a textos apócrifos, que atrajo a mujeres y miembros de la aristocracia, y que desafió, voluntariamente o no, la autoridad de otros obispos. Fue convertido en gnóstico por la memoria de sus adversarios, y más tarde fue recuperado como gnóstico por quienes buscaban un antepasado espiritual en la historia de España. Existe incluso una teoría según la cual los restos venerados en Santiago de Compostela no pertenecerían al apóstol, sino a Prisciliano. La hipótesis ha inspirado novelas, ensayos y documentales. Resulta irresistible imaginar que uno de los mayores centros de peregrinación cristiana se levantó sobre la tumba de un hereje. Pero no existe evidencia arqueológica o documental capaz de demostrarlo. Los especialistas que han revisado los posibles lugares de enterramiento reconocen que el destino final de sus restos es desconocido. La tumba de Prisciliano continúa siendo un misterio. Convertir una posibilidad literaria en una certeza histórica sería repetir el mismo error que encontramos tantas veces en la historia del esoterismo: llenar un silencio con la historia que más deseamos creer. Después de Prisciliano, no encontramos una comunidad que conserve de forma demostrable sus enseñanzas y las transmita, generación tras generación, hasta la Edad Media. Encontramos condenas, recuerdos y supervivencias difíciles de medir. Y luego, siglos de distancia. Al otro lado de ese vacío aparecen los cátaros. Durante los siglos XII y XIII, diversas formas de disidencia cristiana se extendieron por Occitania. Algunas fuentes describen a hombres y mujeres que rechazaban la autoridad de la Iglesia romana, practicaban una vida austera y sostenían una oposición entre el mundo espiritual y el material. Sus ministros recibieron nombres como buenos hombres y buenas mujeres. El rito más característico que se les atribuye fue el consolamentum, una forma de bautismo espiritual mediante la imposición de manos. La cercanía de Occitania con los territorios de la Corona de Aragón permitió que personas, ideas y conflictos atravesaran los Pirineos. Hubo presencia cátara en áreas catalanas, especialmente en torno a la antigua diócesis de Urgel, y existen indicios de contactos tempranos con el Valle de Arán. Tras la cruzada albigense, algunos fugitivos buscaron refugio al sur de la frontera. La política complicaba todavía más el mapa. Pedro el Católico, rey de Aragón, murió en la batalla de Muret en 1213, enfrentado a los cruzados de Simón de Montfort. Esto no significa que el rey compartiera la teología cátara. Defendía intereses, vasallos y relaciones feudales en Occitania. Una guerra presentada como cruzada religiosa también reorganizaba territorios y destruía poderes rivales. ¿Eran gnósticos los cátaros? La comparación surge por su posible dualismo, por el rechazo del mundo material atribuido a algunos de ellos, y por una salvación vinculada al conocimiento y la purificación. Durante mucho tiempo se propuso una continuidad que conduciría desde antiguos movimientos gnósticos y maniqueos hasta los bogomilos de Oriente, y finalmente hasta los cátaros occidentales.
La investigación actual es más prudente. Los historiadores discuten hasta qué punto existió una iglesia cátara unificada, cuánto podemos confiar en documentos producidos por inquisidores y qué formas de dualismo sostenían realmente los distintos grupos. Incluso si aceptamos que hubo comunidades dualistas organizadas, no poseemos una cadena documental que las conecte con Prisciliano ni con los grupos de Nag Hammadi. La semejanza no demuestra descendencia. Lo que sí sabemos es que la represión de la herejía transformó las instituciones peninsulares. Desde la década de 1230, la Inquisición papal comenzó a actuar en Cataluña y otros territorios de la Corona de Aragón. Era anterior a la Inquisición española, fundada por los reyes católicos. Su primer objetivo importante fue localizar y combatir disidencias como el catarismo. La búsqueda de un conocimiento no controlado volvía a quedar asociada con el peligro. Pero la península medieval albergaba otras tradiciones en las que conocer a Dios significaba algo mucho más profundo que aceptar una definición. En las comunidades judías de Guidona, Castilla y otras regiones se desarrollaron algunas de las expresiones más influyentes de la Cábala. En Al-Ándalus nacieron místicos y pensadores musulmanes cuya obra transformaría el sufismo. ¿Debemos llamarlos gnósticos? No, si con esa palabra queremos decir que pertenecían a las corrientes cristianas antiguas que distinguían al Dios supremo de un creador inferior. La Cábala es una tradición judía. El sufismo se desarrolla dentro del Islam. Cada uno posee sus escrituras, sus prácticas, su lenguaje y su historia. Sin embargo, forman parte de la historia más amplia de la gnosis, entendida como conocimiento vivido de lo divino. Y su presencia impide contar el pasado espiritual de la península como si hubiera existido una sola voz. A comienzos del siglo XIII, Girona se convirtió en uno de los centros decisivos de la Cábala ibérica. Figuras como Azriel de Girona y Ezra ben Salomón reflexionaron sobre las sefirot, las manifestaciones o dimensiones mediante las que la infinitud divina se relaciona con el mundo. Nachmanides, también vinculado a Girona, reunió autoridad rabínica, exégesis y enseñanza esotérica. En Castilla, durante las últimas décadas del mismo siglo, escribieron cabalistas como Moisés de León y José Chiquitilla. En aquel entorno tomó forma el Zohar, el Libro del Esplendor, una de las obras fundamentales del misticismo judío. Su texto presenta enseñanzas bajo una apariencia antigua y convierte la lectura de la Torá en una exploración de los procesos internos de la divinidad. Podemos encontrar palabras que recuerdan al lenguaje gnóstico: emanación, luz, conocimiento oculto, ascenso del alma y niveles de realidad. Pero sus significados pertenecen a un universo judío. El Dios de la Cábala no es simplemente el Dios desconocido de los textos setianos, y la creación no se reduce a una prisión fabricada por un demiurgo malvado. Al mismo tiempo, en la Murcia del siglo XII, nació Ibn Arabi. Creció en Sevilla, y después de una experiencia de apertura espiritual durante su juventud, recorrió Al-Ándalus y el norte de África en busca de maestros. Más tarde viajó a la Meca y terminó estableciéndose en Damasco. Ibn Arabi describió la creación como una manifestación incesante de lo divino. La imaginación, el símbolo y la experiencia reveladora permitían percibir dimensiones que el razonamiento aislado no podía abarcar. Su obra sería comentada durante siglos y ejercería una influencia inmensa en el pensamiento islámico. Tampoco él era gnóstico en el sentido histórico del término. No enseñó el mito de Sofía y Yaldabaoth, ni perteneció a una iglesia secreta descendiente de los cristianos del siglo II. Pero su vida demuestra que la península fue un lugar donde el conocimiento espiritual podía adoptar formas extraordinariamente sofisticadas. La España medieval no fue un recipiente pasivo de misterios llegados desde fuera. Fue uno de los lugares donde se escribieron páginas fundamentales de la mística judía e islámica.
la expulsión de los judíos en 1492, las conversiones forzadas, la persecución de los musulmanes y la progresiva imposición de la uniformidad religiosa alteraron profundamente aquel paisaje. Libros, familias y tradiciones abandonaron la península. La sospecha se dirigió hacia todo aquello que pudiera ocultarse detrás de una apariencia cristiana. En ese ambiente surgió el fenómeno de los alumbrados. Durante las primeras décadas del siglo XVI, pequeños círculos de Castilla comenzaron a hablar de recogimiento, abandono y entrega interior. Entre las primeras figuras relacionadas con el movimiento se encuentran Isabel de la Cruz y Pedro Ruiz de Alcaraz. Sus seguidores fueron llamados alumbrados, dejados o perfectos. La palabra iluminación resulta tentadora. Parece conducirnos de nuevo hacia la gnosis, una luz interior que supera la ceremonia exterior, un conocimiento que no depende de sacerdotes ni de instituciones. Pero también aquí debemos resistir la simplificación. Los alumbrados no enseñaban el mito del demiurgo, los arcontes o el pléroma. Surgieron dentro de la cultura cristiana de su tiempo y emplearon su vocabulario. Las acusaciones contra ellos hablaban de personas que consideraban innecesarias algunas prácticas externas, confiaban en una entrega completa a Dios o afirmaban alcanzar un estado en el que ya no podían pecar. No todos los acusados defendían lo mismo, y gran parte de la imagen del movimiento fue construida por sus interrogadores. En 1525, la Inquisición publicó el edicto contra los alumbrados del Reino de Toledo. El documento reunió proposiciones consideradas peligrosas y convirtió experiencias dispersas en una categoría perseguible. De nuevo, una institución no solo descubría una herejía, también ayudaba a definirla. La España del siglo XVI produjo al mismo tiempo una de las grandes tradiciones místicas del cristianismo. Teresa de Jesús y Juan de la Cruz describieron la transformación interior, el silencio, la noche espiritual y la unión con Dios. Sus obras fueron examinadas y en determinados momentos miradas con sospecha. Sin embargo, permanecieron dentro de la tradición católica y no deben presentarse como gnósticos ocultos. La diferencia no consiste en que unos buscaran experiencia y otros obedecieran sin pensar. La diferencia se encuentra en el marco teológico, la relación con los sacramentos, el valor concedido a la comunidad y el modo en que esa experiencia era interpretada. Esta distinción nos permite comprender algo importante. La experiencia interior no pertenece exclusivamente al gnosticismo. Aparece en religiones muy diferentes. Lo específicamente gnóstico no es solamente cerrar los ojos, meditar o hablar de luz. Es la estructura completa que explica qué es el mundo, quién lo creó, qué permanece dormido en el ser humano y de qué manera el conocimiento produce la liberación. Durante los siglos siguientes, la vigilancia religiosa limitó la circulación pública de muchas corrientes esotéricas. Eso no significa que España quedara vacía de astrología, alquimia, magia ritual, visiones o lecturas heterodoxas. Significa que esas prácticas se movían bajo condiciones de riesgo y que nuestras fuentes suelen proceder de prohibiciones, procesos judiciales y catálogos de libros censurados. En el siglo XIX, el paisaje volvió a cambiar. La Inquisición fue abolida definitivamente en 1834. El desarrollo de la prensa, las traducciones y las asociaciones permitió que nuevas corrientes espiritualistas circularan con mayor facilidad. El espiritismo de Allan Kardec, el magnetismo, la masonería, el rosacrucismo y, más tarde, la teosofía, encontraron lectores y seguidores en distintos lugares de España. La teosofía desempeñó un papel especialmente importante en la creación del esoterismo moderno. La Sociedad Teosófica, fundada en Nueva York en 1875, afirmaba buscar una sabiduría antigua común a las religiones. Sus obras mezclaban ideas procedentes del hinduismo, el budismo, el neoplatonismo, el ocultismo occidental,
y las interpretaciones modernas de antiguas tradiciones iniciáticas. En España, Francisco Montoliu y José Chifré participaron en la formación de los primeros grupos teosóficos a finales del siglo XIX. Revistas, traducciones y editoriales difundieron las obras de Elena Blavatsky y otros autores. Barcelona y Madrid se convirtieron en centros importantes de esa actividad. Una figura destacó por encima de muchas otras: Mario Roso de Luna. Nacido en Logrosán, Cáceres, en 1872, Roso de Luna fue abogado, escritor, estudioso de la astronomía y divulgador de la teosofía. Escribió sobre leyendas, simbolismo, ciencia y religiones antiguas. En su obra, los mitos populares podían contener fragmentos de una sabiduría primordial. El mundo visible se convertía en la superficie de una realidad llena de correspondencias. La teosofía no era una continuación directa de los grupos gnósticos de la antigüedad, pero proporcionó gran parte del lenguaje con el que el siglo XX imaginaría la gnosis: maestros ocultos, evolución espiritual, cuerpos sutiles, antiguas iniciaciones y una verdad universal escondida detrás de todas las religiones. Después de la Guerra Civil, la dictadura franquista redujo el espacio público de muchas asociaciones esotéricas, masónicas y heterodoxas. Hubo confiscaciones, prisión, exilio y una fuerte presión en favor de la uniformidad católica. Sin embargo, los libros siguieron circulando y las redes no desaparecieron por completo. El siguiente capítulo de nuestra historia no comenzó en España. Comenzó en América Latina. Víctor Manuel Gómez Rodríguez, conocido como Samael Aumbeor, nació en Colombia en 1917 y murió en México en 1977. Participó en ambientes rosacruces y ocultistas y desarrolló un sistema propio que combinaba cristianismo esotérico, teosofía, cábala, alquimia, yoga, tantra, astrología y lecturas de textos como la Pistis Sophia. Su movimiento hablaba de despertar la conciencia, eliminar el ego y alcanzar la autorrealización íntima del ser. En el centro de su enseñanza situó una práctica que denominó magia sexual, basada en relaciones sexuales sin eyaculación. También presentó una cosmología de eras, razas, catástrofes y evolución espiritual, influida por corrientes esotéricas de los siglos XIX y XX. Samael Aumbeor afirmaba recuperar una sabiduría gnóstica universal presente detrás de muchas religiones. Desde la perspectiva de sus seguidores, la gnosis no era una teoría histórica, sino un método de comprobación interior. Desde la perspectiva académica, su obra se estudia como neognosticismo, una religión moderna que utiliza símbolos antiguos dentro de una síntesis contemporánea. La diferencia es decisiva. Los textos de Nag Hammadi no enseñan el sistema completo de Samael Aumbeor. Sus prácticas, su vocabulario y su visión de la historia proceden de una combinación moderna. Que un movimiento se llame gnóstico no demuestra una sucesión institucional desde Valentín, Pristiliano o los cátaros. Las enseñanzas samaelianas comenzaron a tener una presencia visible en España a finales de la década de 1970. Un estudio antropológico realizado en Cataluña a comienzos de los años 90 reconocía que el proceso exacto de llegada era difícil de reconstruir, pero documentaba centros en Barcelona, Girona, Tarragona, Lleida, Terrassa, Sabadell, Cervera y Manresa. Los grupos se daban a conocer mediante conferencias públicas y cursos, mientras los alumnos avanzaban hacia enseñanzas y prácticas reservadas. La muerte de Samael Aumbeor produjo disparas de liderazgo y divisiones. De un tronco común surgieron diferentes asociaciones, institutos e iglesias que compartían gran parte de la doctrina, pero competían por nombres, linajes y autoridad. Por eso hoy no existe una sola organización
que represente a toda la gnosis moderna en España. Algunos centros se presentan como escuelas de autoconocimiento. Otros utilizan un lenguaje religioso, antropológico o cultural. Existen entidades legalmente registradas bajo la denominación de Iglesia Gnóstica y asociaciones que imparten cursos en distintas ciudades. Su presencia demuestra que la palabra gnosis forma parte del pluralismo religioso español contemporáneo. Pero el reconocimiento legal solo informa de que una entidad está registrada. No demuestra que sus afirmaciones históricas o espirituales sean verdaderas. Del mismo modo, una crítica exterior no basta por sí sola para comprender lo que experimentan sus integrantes. Quien se acerque a cualquier escuela esotérica debería formular preguntas sencillas. ¿Se permite consultar fuentes externas? ¿Puede una persona marcharse sin sufrir amenazas o aislamiento? ¿Existe transparencia económica? ¿Se concentra toda la autoridad en un dirigente presentado como infalible? ¿Se presiona a los miembros para aceptar prácticas íntimas? ¿Se distingue con claridad entre una creencia espiritual y una afirmación científica? La búsqueda interior no debería exigir la renuncia al pensamiento crítico. Mientras estos movimientos se extendían, otro acontecimiento transformaba la manera de comprender la gnosis antigua. En diciembre de 1945, cerca de Nag Hammadi, en Egipto, aparecieron 13 códices de papiro. Durante siglos, los antiguos gnósticos habían sido conocidos principalmente a través de las obras de quienes los combatieron. Ahora podían leerse tratados, revelaciones, evangelios y diálogos conservados por personas que consideraron valioso copiarlos. La publicación de la biblioteca avanzó lentamente. Cuando sus textos comenzaron a traducirse a lenguas modernas, la gnosis dejó de depender exclusivamente del retrato construido por Ireneo, Hipólito y otros heresiólogos. En España, investigadores como José Montserrat Torrents y Antonio Piñero participaron, junto con otros especialistas, en la traducción y edición de la biblioteca de Nag Hammadi. Los 3 volúmenes, publicados por Trota entre 1997 y 2000, pusieron a disposición del lector en español una amplia colección de tratados filosóficos, cosmológicos, cristianos y vinculados a distintas formas de gnosis. Aquello produjo un encuentro curioso. Por un lado, la gnosis se convirtió en un campo de investigación histórica, filológica y religiosa. Los especialistas comparaban manuscritos, estudiaban la lengua copta y trataban de reconstruir comunidades antiguas sin aceptar automáticamente las acusaciones de sus adversarios. Por otro lado, los textos entraron en librerías esotéricas, foros, documentales y movimientos espirituales que los interpretaban como revelaciones vigentes. Un mismo evangelio podía ser leído en una universidad como documento del cristianismo antiguo, y unas calles más lejos como manual de despertar interior. Ambas lecturas no persiguen lo mismo. El historiador pregunta cuándo se escribió un texto, qué fuentes utilizó, cómo fue copiado y qué comunidad pudo leerlo. El creyente pregunta si esas palabras describen su propia experiencia. El problema comienza cuando una respuesta espiritual se presenta como prueba histórica, o cuando el estudio histórico pretende decidir, por sí solo, todo lo que una persona puede experimentar. Hoy, la gnosis en España existe al menos de 3 maneras. Existe como objeto de estudio. Universidades, editoriales e investigadores analizan a Prisciliano, los códices coptos, los evangelios apócrifos y la diversidad del cristianismo antiguo. Existe como identidad religiosa o esotérica. Distintos grupos utilizan el nombre de gnosis, organizan cursos y proponen prácticas de transformación personal. Y existe como imaginario cultural. Novelas, vídeos, redes sociales y conversaciones mezclan al demiurgo con los cátaros, la cábala, los templarios, la Inquisición y el Camino de Santiago. Algunas de esas mezclas producen arte fascinante.
Otras convierten la historia en una conspiración imposible de demostrar. Por eso, la pregunta inicial debe formularse de otra manera. No deberíamos preguntar solamente si la gnosis llegó a España. Deberíamos preguntar cuántas cosas distintas han recibido ese nombre. Pristiliano representa la lucha por definir quién puede interpretar las escrituras, quién posee autoridad y hasta dónde puede llegar una disciplina espiritual sin romper con la Iglesia. Los cátaros representan una disidencia medieval perseguida, vinculada a formas de dualismo cuya organización todavía se discute. La cábala y el sufismo representan tradiciones propias de conocimiento místico que florecieron en la península sin convertirse por ello en gnosticismo cristiano. Los alumbrados representan el peligro que la experiencia interior podía adquirir en una sociedad obsesionada con la ortodoxia. La teosofía representa la construcción moderna de una sabiduría universal. Y los movimientos amaelianos representan la apropiación contemporánea del nombre gnosis para un sistema nacido en América Latina y difundido posteriormente en España. No forman una cadena, forman un mapa de semejanzas, rupturas y reapropiaciones. Quizá ese mapa resulte más inquietante que la leyenda de una sociedad secreta. Una sociedad secreta permite imaginar que alguien ha conservado todas las respuestas. La historia real nos obliga a aceptar que los textos se pierden, las comunidades se dividen y las palabras cambian de significado. También nos obliga a mirar el poder. Quienes acusaron a Pristiliano decidieron qué rasgos convertirían a un rival en hereje. Los inquisidores medievales describieron a los disidentes con categorías que no siempre coincidían con la manera en que ellos se comprendían. El edicto de 1525 reunió bajo el nombre de alumbrados experiencias y afirmaciones diversas. Y los movimientos modernos también construyen genealogías que les permiten reclamar la autoridad de un pasado remoto. Cada relato posee una intención. La institución puede exagerar el peligro de la diferencia. El movimiento perseguido puede exagerar la pureza de su origen. El investigador puede enamorarse de una teoría. Y el espectador puede preferir un misterio perfecto a una verdad incompleta. La gnosis, entendida en su sentido más profundo, exige mirar detrás de las apariencias. Pero esa exigencia debe aplicarse también a las historias que hablan de la propia gnosis. No todo texto prohibido contiene una verdad. No toda doctrina oficial es una mentira. No toda semejanza demuestra una herencia. Y no toda experiencia interior necesita convertirse en una certeza sobre el universo. Tal vez la figura de Pristiliano siga resultando tan poderosa porque reúne todas estas contradicciones. Fue obispo y disidente, asceta y acusado de inmoralidad, lector de las Escrituras y sospechoso de magia. Murió como condenado y regresó a Hispania como mártir para sus seguidores. Sus enemigos quisieron fijar para siempre el significado de su vida, pero un manuscrito descubierto 1500 años después volvió a abrir el proceso. No podemos saber con seguridad dónde descansan sus huesos. Tampoco podemos saber qué habría pensado al ver su nombre unido hoy a cátaros, cabalistas y escuelas esotéricas que nunca conoció. Pero su historia conserva una advertencia. Cuando una autoridad teme a una idea, puede intentar destruir a la persona que la pronuncia. Y cuando una comunidad necesita un fundador, puede transformar a esa misma persona en algo que quizá nunca fue. Entre la condena y la leyenda queda el ser humano. La historia de la gnosis en España no conduce a una cámara subterránea donde espera intacto un evangelio definitivo. Conduce a archivos, códices fragmentados, actas conciliares, procesos inquisitoriales, revistas esotéricas, traducciones modernas y centros religiosos. Conduce también a los silencios que separan todos esos documentos. En esos silencios nacen las leyendas. Y algunas leyendas, aunque no sean historia, revelan algo verdadero sobre quienes las cuentan. El deseo de que exista un conocimiento
capaz de liberarnos de la ignorancia, del miedo y de las autoridades que pretenden pensar en nuestro lugar. La pregunta final no es si ese conocimiento ha permanecido oculto en España durante 2000 años. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando alguien afirma poseerlo? ¿Escuchamos sin examinar? ¿Rechazamos sin comprender? ¿O avanzamos entre la fascinación y la duda, dispuestos a reconocer tanto el poder de una experiencia como los límites de una prueba? Quizá la verdadera frontera nunca haya estado entre España y Egipto, entre la Iglesia y los herejes, o entre un libro permitido y otro prohibido. Quizá la frontera atraviese a cada persona que busca. A un lado se encuentra el deseo de recibir una respuesta absoluta. Al otro, el valor de seguir preguntando. ¿Crees que Prisciliano fue un gnóstico, un reformador cristiano o una víctima de una lucha por el poder? ¿Piensas que las semejanzas entre estas tradiciones revelan una sabiduría común? ¿O que unirlas nos impide comprenderlas en su propio contexto? Déjanos tu interpretación en los comentarios. Si quieres seguir explorando los evangelios gnósticos, las herejías antiguas y los manuscritos que cambiaron nuestra imagen del pasado, suscríbete a Margen de Medianoche. Nos encontraremos de nuevo cuando caiga la noche.